Hola amigos, os quiero mostrar en este vídeo cómo conseguir duplicar los FPS con AF/MF de AMD. Yo soy Vince de 8Geeks, bienvenidos a todos de nuevo. Bien, ahora vamos a mostrar los FPS reales que muestra la gráfica en una configuración competitiva. Vamos a poner los ajustes lo máximo competitivos para que tengáis también una referencia por si deseáis configurarlos. Estos son los tres parámetros básicamente donde más influye. Se podía bajar un poquito más si buscáis un poquito más de FPS, aunque baja un poco la calidad. En principio ahora tenemos 1440 con FSR desactivado, el Motion Blur desactivado y solemos tener unos 350-400 FPS. Ahora entonces lo que vamos a hacer es activar en los drivers de AMD Radeon, directamente ahí veis la especificación, y eso lo que hace básicamente es duplicar los FPS. Puede ir conjunto con FSR o sin FSR. En este caso lo activamos y el FSR todavía no, y vemos que ya directamente los FPS superan los 600. Activamos la pantalla completa, que es como mejor funciona el driver, y bueno, lo podéis ver, la calidad de juego, el movimiento, se nota bastante, la verdad. La verdad es que se disfruta. Bueno, ahora vamos a ir directamente a activar el FSR para que veáis el contraste y la subida de FPS. Tampoco es tan excesiva porque la CPU, a pesar de ser un 5800X 3D, en conjunto con la Radeon 7900 XTX, pues la CPU está haciendo un poquito de cuello de botella, pero ahí veis 700 FPS, 720, 680, muy fluido, la verdad es que muy fluido para ser un driver que está todavía en desarrollo. Cielo. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a cambiar directamente a 1080, donde sería la bestialidad de FPS, y ahí ya, bueno, dependiendo del monitor, dependiendo del estilo de juego que juguéis, pero bueno, 800, 820, 780, con FSR activado, 1080 y el AMD Fluid Motion Frames activado también. Ahora lo que vamos a hacer es probar un mapa grande, como DMZ. Ahí cambian un poquito las cosas. Suele ser un mapa que ya requiere más CPU y bajan un poco los FPS. De normal estamos en unos 240 con la 7900 XTX y ahora vamos a comprobar los FPS que tenemos. Pues prácticamente duplicados, 480, 500, incluso picos de 550 FPS. Ya digo, FSR activado y el Motion Blur activado también, 1080p. Ahí lo veis. Calidad, movimiento, suavidad. Ahora seguimos realizando pruebas. En este cambio vamos a quitar el FSR 2.1, está en calidad, no lo he comentado antes, pero prácticamente tenemos los mismos FPS. Si observáis, la CPU está haciendo cuello de botella. Está la CPU al 100% y la gráfica pues está a 87, 90. Es decir, aún podríamos subir estos FPS. Esta CPU es una pasada, pero para este tipo de rendimiento se queda un poquito corta. Bueno, vamos a probar un mapa un poquito más grande y ahí vemos prácticamente lo mismo, unos 500 FPS. Tampoco nada mal, pero la CPU sigue el 90 y pico %. Ahora, en este mapa vamos a activar el FSR, lo teníamos desactivado y prácticamente lo mismo. Es decir, la gráfica no da para más, 100%, 100%. CPU y la gráfica. Pero bueno, suavidad de movimientos, por lo menos no hay entrecortes ni cositas raras. Y ahora vamos a probar directamente otra vez 1440p, que sería lo habitual para jugadores para tener una gran calidad al fondo y una buena definición. Seguimos con FSR activado y el Motion Blur activado. Y estamos pues 450 500 FPS todo el rato.
Ahora vamos a probar con una combinación que es subiendo un poquito la calidad. Esa sería la que yo suelo jugar normalmente, subiéndole esos 3 parámetros que te ayudan a tener un poquito más de definición. Y ahí lo tenemos. Seguimos rozando los 400, 420 FPS, bajadas a 380. Pero bueno, muy jugable. Desde luego una delicia. Espero que os haya gustado el vídeo, la verdad. Ha sido un esfuerzo sacar esto, pero nos vemos otro día. Acordaos de suscribir, like y todas estas cositas. Un saludo, hasta otra.